provocar alteraciones a las personas que están a tu alrededor. Si se presenta un conato de incendio, utiliza el extintor más cercano. Recuerda seguir las instrucciones de las autoridades y activar el sistema Conred reportando a los cuerpos de socorro, autoridades de tu localidad o llamando al 119 de la Conred. La prevención es tarea de todos. Un mensaje de la Secretaría Ejecutiva de la Conred que puedes descargar gratuitamente en www.conred.gov.gt. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Sala María Elena López en la 23 Feria Internacional del Libro en Guatemala, FILGUA 2026, que este año está dedicada a la doctora Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, y como invitada de honor la República de Alemania. FILGUA es organizada por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes y que cuenta con el patrocinio de Ministerio de Educación, Instituto Guatemalteco de Turismo, Embajada de Alemania en Guatemala, Ministerio de Relaciones Exteriores, Banco de Desarrollo de América Latina, Municipalidad de Guatemala, Grupo Nuevo Mundo, Embajada de España en Guatemala, Centro Cultural de España, Bibliotecas Comunitarias Reike, Tinte, Universidad Galileo, Diario de Centroamérica, Embajada de México en Guatemala, Embajada de Perú en Guatemala, Guatemala.com y Etiquet. Les damos la más cordial bienvenida a la dulzura del libro. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, me escuchan. Soy María de Canibel, editora, fundadora y directora de La Pepita Editorial, y me da muchísimo placer el presentar el libro La Dulzura del Higo, que voy a tomar las palabras de Silvia Herrera ayer y decir que está buenísimo, cómprenlo. Y vamos a hablar del libro ahora, y las autoras nos van a contar sobre el libro y sobre su proceso creativo. Lo primero que quería decir es que las dos son poetas laureadas, Premio Nacional de Literatura, y ganaron el premio de la Pepita Editorial de una vida dedicada a la escritura. Y eso tiene muchísimo mérito, porque dedicarse a escribir o dedicarse a la cultura, sobre todo en Guatemala, donde no tenemos mucha ayuda, es verdaderamente un acto de amor. Entonces voy a empezar con unas palabras de Georges Bataille, porque además este es un libro de poesía erótica, está buenísimo, y sus autoras son de mi quinta, es decir, ya de generaciones ligeramente entradas en años, y aún así el libro toca temas que son íntimamente relacionadas con la mujer, con el cuerpo de la mujer. Vamos a hablar de ello. Bien. Georges Bataille dice que el erotismo es la aprobación de la vida hasta en la muerte. La poesía erótica femenina acota este doble anhelo: reclamar la independencia del cuerpo femenino a la vez que declarar la autonomía del deseo de la mujer. La poesía erótica femenina se inició en Mesopotamia con los cantos de amor a Shushin, y además fue la primera. No existía poesía erótica masculina, esa fue la primera poesía erótica. Su autora, Enheduanna, era una poeta que además era suma sacerdotisa y princesa. Después tenemos a la poeta Safo de Lesbos, en 630 a 612, considerada la 10ª musa del mundo griego, que celebraba igual el erotismo. A pesar de que poco conocemos de su obra, menos del 10%, versos como los celebrados en Oda al Amante II despiertan hasta hoy el deseo de sus lectoras. Para esta presentación del libro somos afortunadas en contar con sus autoras, Elia y Carmen, quienes nos hablan sobre poesía, erotismo y el proceso de creación poética. Nos sentimos orgullosas en la Pepita Editorial de recibir esta clase magistral impartida por Carmen y por Delia, que comentarán su libro que vamos a presentar hoy. Y ahora las dejo a ellas, yo les hago preguntas y ellas las responden. La Dulzura del Higo es una colección de poesía erótica compuesta de poemas escritos en diferentes etapas. ¿Por qué escribir poesía erótica? Buenas tardes,
respondiendo a tu pregunta, pues en lo personal yo no caí en la cuenta de lo que era la poesía erótica muy al principio, casi adolescente, pero después descubrí que la poesía erótica tiene muchísimos alcances, porque si bien es cierto, se genera en el pensamiento parte del templo que es el cuerpo humano. Como todos sabemos, la poesía erótica escrita por mujeres es una de las conquistas de los movimientos feministas. Entonces, no es que intencionalmente uno se ponga a escribir poesía erótica, es que el erotismo es parte de nuestra vida. Es, como decía Delia, tenemos cuerpo, no tenemos solo alma. Entonces, como una de las conquistas del feminismo, ahora tenemos libertad para hablar de nuestro cuerpo, para hablar de nuestros deseos como mujeres. Y bueno, eso hay que celebrarlo. Y también, al hablar de nuestros deseos, estamos indagando dentro de nosotras mismas. Por eso es importante escribir poesía erótica. Perdonen, pero nos tenemos que rolar el micrófono. Se adelantaron las dos a contestar mi pregunta siguiente, que era, pues eso, cuáles son las características que le atribuyen a la poesía erótica. El erotismo de la dulzura del higo exalta el poder del cuerpo femenino. ¿Por qué es tan importante que las mujeres nos sentamos confortables con nuestro cuerpo? Principalmente para afirmar nuestra presencia en el mundo, con nuestras complejidades, con nuestras diferencias, con todo lo que incide en nuestra vida como mujeres y como seres humanos. Por eso es importante. Necesitamos mantenernos y posicionarnos de cara a la necesidad de expresarnos, pero también de cara a otras literaturas. Pues realmente, tal vez yo no voy a ser tan seria como Delia para contestar esto, pero no somos, ya lo dije antes, no somos solo carne, no somos solo espíritu. Y entonces, ¿por qué estamos todos aquí? Por amor, por el erotismo. No estamos aquí porque mi papá y mi mamá usaron el mismo cepillo de dientes. No, se amaron, y se amaron con toda su alma y se amaron con todo su cuerpo. Entonces, el erotismo es una parte vital para el ser humano. Eso es lo que pienso. Gracias por la respuesta de las dos. La imagen del higo es una metáfora para explicar de qué manera la mujer puede ser sexual y dulce, o sensual y dulce, mejor dicho. Es también una sinecdoque que sustituye con un guiño pícaro al clítoris por el higo. La poesía erótica femenina es más elegante y más sutil que la masculina. Como poeta y como mujer, ¿por qué creen que es mejor utilizar la sutileza que la franqueza? Yo creo que en gran parte depende de la vocación del escritor, en este caso de la escritora. ¿Qué tipo de lenguaje le interesa utilizar? ¿Qué tipo, digamos, de figuras retóricas prefiere? Creo yo que en el caso, o en nuestro caso, hemos preferido la metáfora y el uso del símbolo. Y entonces, como decía, pues es cómo elijamos el lenguaje. Pero aquí sí cabe mencionar que nos encanta la sutileza porque implica mucho más trabajo como autor. Eso es
al menos si se quiere buscar las múltiples facetas que ocupa un solo verso o dos versos en un poema, es que se necesita el símbolo y la metáfora. Obviamente hay escritoras que utilizan un lenguaje más inmediato, que se siente más claro en su mensaje, pero en lo particular a mí me gusta un lenguaje un poco más críptico, un poco más sugerente, que va como tras velos y que quien lo lea pueda encontrar su propia interpretación. Pues recordemos que la poesía erótica y en general la literatura erótica era el dominio de los hombres. Ahora estamos incursionando en ello y ya que Delia mencionó los velos con que tanto Delia como yo cubrimos nuestra poesía erótica, me viene a la mente algo que ya he dicho otras veces. La poesía erótica que van a encontrar en la dulzura del higo es como la danza de los 7 velos de Salomé. Enseña, pero no totalmente, sugiere, provoca, pero no es directa. Y como decía Delia también, y tomo sus palabras, actualmente hay una poesía erótica muy directa, muy fuerte, muy dura. Es válido también, ¿verdad? Cada escritor, cada escritora escribe como desea, como puede. Entonces, ese lenguaje directo para tratar el erotismo, para mí, comparándolo con la danza de los 7 velos, se me figura esa danza que todos hemos visto en la televisión, del tubo, de unas mujeres que están semidesnudas y se desnudan en el tubo o algo así, y son unas atletas, y es algo de admirar lo que hacen ahí arriba, pues en el tubo, pero no es sugerente, es de una vez enseñador. Y aquí pienso también en la diferencia que hay entre el erotismo y la pornografía. La pornografía es la parte innoble del sexo. Las respuestas de verdad nos hacen pensar y nos hacen reflexionar sobre el proceso de creación poética, y por eso al principio decía que es una clase magistral. Ahora quiero preguntarles unas preguntas a cada una de ellas y después vamos a tener preguntas para el público. Vayan preparándolas. Delia, ¿por qué utilizar figuras mitológicas para componer poesía erótica? Pues en primer lugar porque me encanta la mitología, porque en la mitología están contenidos todos los secretos del mundo, y yo creo que me ha servido a mí no solo para escribir poesía erótica, sino también para denunciar o exponer lo que han sentido las mujeres a lo largo de la historia. Y son pretextos verdaderamente encantadores que a mí me fascina. Recuerdo algún personaje y entonces busco un motivo para hablar de ese personaje, o mejor dicho, para hacerlos hablar, porque en esa poesía yo la convierto en mis divas, ¿verdad? Dafne escribe, escribe a alguien, y así tantas figuras que pasaron por la historia y que nos representan a las mujeres, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, a Andrómaca, la esposa de Héctor, que ve morir a su marido en plena batalla de Troya, y además cómo precipitan a su hijito a un abismo. Entonces ella denuncia esta situación en donde las mujeres son realmente presas y gente cautiva
a causa de la guerra provocada por los hombres. Entonces así se van abriendo muchas ventanas como para ver el mundo desde la antigüedad, pero adaptadas incluso a nuestro momento. Y bueno, yo diría que es inacabable. Son inacabables los motivos para tomar la mitología como asunto. Gracias. Carmen, en tus poemas existen diversas alusiones al mar y a elementos de la vida marina. ¿Cuál es la relación entre el mar y el erotismo? Bueno, en realidad, como hablábamos al principio, el erotismo es la exaltación de los sentidos en el acto del amor. Por lo menos eso es lo que pienso, y para mí el mar es absolutamente provocador de los sentidos. El olfato, solo llegar al mar y ese aroma tan especial que tiene el mar, la caricia de las olas. A veces son muy tranquilas, lo acarician a uno realmente, y otras veces pues es fuerte. También el gusto, ese sabor salado. El mar tiene muchas connotaciones eróticas para mí. Es mi amante. ¡Qué alegre! Delia, la figura de Eros como amante, ya que el de Carmen es el mar, el tuyo es Eros, pero es un amante hermético, y eso es intrigante. ¿Puedes contrastar la figura de Cupido o Eros y su imagen clásica como más el amor, aunque esto es amor erótico, con tus palabras? Sí, en realidad, Eros de los griegos, el Cupido de los romanos, es una figura encantadora, y sí, efectivamente es hermética. En un pequeño estudio que hice sobre escritoras guatemaltecas que escriben poesía erótica, que por cierto son muchas y son muy importantes y muy buenas escritoras, entonces encontré un Eros prohibido, un Eros universal, un Eros inacible, no se deja, y con muchas modalidades, ¿verdad? Con muchas formas de actuar, pero en realidad este Eros es el poder detrás del todo, al final de cuentas. Es que hace averías, incluso metía al propio Zeus, el dios de Dios, se lo metía en problemas. Entonces, se multiplica ese Eros, es hermosísimo, y yo pienso que es el que mueve todo. Y a propósito de esa pregunta, yo encontré una versión aquí muy bonita, muy encantadora del tal Eros. Dice: Eros, durante la creación del universo, se dispersa entre todas las criaturas del caos, existiendo entre el punto medio de la luz y la oscuridad, así como entre los ángeles y los humanos. Más tarde, Psique, que es el pensamiento, ¿verdad?, derrama su sangre sobre él, provocando que la primera rosa brote en la tierra, seguida de todas las flores y las hierbas. Y este es otro aspecto de Eros, ¿verdad? Está tan ligado a Psique, o sea, es la unidad de espíritu y cuerpo. Me encanta este personaje, realmente es terrible y verdaderamente hace averías. Travieso que es. Carmen, la figura del amado ausente aparece en tus poemas, y en su ausencia la mujer se encuentra a sí misma. ¿Necesitamos la soledad para poder encontrarnos a nosotras mismas? Y es pregunta. En realidad,
En mi poesía ese amante ausente no es tanto como la búsqueda de encontrarme, sino se refiere a la ausencia física del amante. Esos poemas están escritos para mi marido, mi primer amor, el amor de mi vida, pero murió. Y entonces ese es mi amante ausente, no es un amante para buscarme a mí. Ajá. Y también en cierta forma es un amante que, aunque está ausente, me da mucha fuerza, me da mucha razón de vivir y me da mucha razón también para continuar escribiendo poesía erótica. Gracias por la aclaración. De todas maneras, el dolor de ese amante ausente está impregnado en tus poemas, igual que la picardía de Cupido. Delia, en el poema Balsa a contraluz, el mar actúa como un tropo, una metáfora y una metonimia. ¿Cuál era tu intención al crear esas maravillosas imágenes? Pues mi intención primera y última era simular un viaje en una balsa, en un mar tranquilo, tempestuoso, y esa es la idea. Entonces trato de recrear el acto de amor físico por medio de situaciones diferentes en cada momento, desde el principio hasta el final. Entonces aquí también a mí me inspira la belleza del mar, la fuerza del mar. Recordemos que creo que venimos todos del mar, el mundo viene del mar. Entonces eso es, entonces se trata de un recorrido en balsa, haciendo, digamos, esta unión de cuerpos que se aman, que sienten la dulzura total del momento. Es una especie de sublimación del amor. Eso era lo que yo intentaba y no sé si lo logré, pero eso me llamó mucho la atención. Y recuérdense que hay un misticismo. En la literatura española existe un misticismo que es un acto de amor, sea como fuere, entre quien siente ese amor por Jesucristo o lo siente por la pareja que le llena de gozo, que le llena de tranquilidad, que le llena de hermosura la vida. Voy a ser súper pícara, culpa de Cupido, y decir que parte de lo que señalas es que la poesía erótica masculina se centra en la penetración y tú quieres viajar todo el recorrido. La pregunta, Carmen. No te di un tiempo, perdón, Carmen. En el poema Amante manifiestas que un amante eres para buscar el olvido. ¿Es el olvido de la pequeña muerte o el olvido existencial? Porque tu iconografía es preciosa. Gracias por lo último, por el elogio. Realmente yo diría que es las dos cosas. Es el olvido, pero también esa cosa existencial, porque en cierta forma en el amor somos dos. Bueno, puede ser en otros aspectos, pueden ser varios, o yo no sé, yo he visto en televisión o en el cine, pero somos dos, pero en realidad, en cierta forma, uno está solo también, pensando y recibiendo todo ese amor, todo ese acto del amor, y no sé cómo explicarme realmente. Como decía Pablo Neruda,
la poesía no se explica porque se vuelve trivial. Pero respondiendo a tu pregunta, es eso, a la vez un olvido de mí misma existencial. Eso creo. Mire, voy a ser muy prosaica, pero nos están dando clase no solamente de poesía, sino de cómo hacer el amor, que es algo que muchas personas, vamos a decir que sean hombres y mujeres, podrían aprender. Entonces, lean el libro porque verdaderamente no solamente es precioso, sino que además van a aprender muchísimas cosas. Delia, ¿quién es él o la poeta que te ha servido como influencia e inspiración? Yo creo que no podría responder con precisión. Creo que todos que nos adentramos en este campo maravilloso de la escritura, tenemos siempre influjos de diversos autores, entonces es casi imposible decir. Obviamente estamos, siempre vamos a estar influidos por los poetas de nuestra época, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para nuestra generación, Neruda fue una voz muy potente en nuestro pensamiento y en nuestro sentir de la poesía, o García Lorca. Y hay otros poetas que podría no recordarme en este momento, pero que nos han llenado de vida, han inspirado. Pero en realidad es toda una vida de lecturas la que nos va alimentando poco a poco nuestra escritura. Carmen, para ti la misma pregunta. Y me encanta que Delia subraye, que Carmen también lo ha hecho, la importancia de leer. No se puede escribir sin leer. El buen escritor es un excelente lector. Bueno, Delia dice que no puede ser absolutamente precisa a mencionar las influencias. Para mí es lo mismo. La diferencia es que me recuerdo, por ejemplo, de Manuel José Arce. Él, en una ocasión que se presentó en público en un recital, decía que todos los poetas tenemos esas influencias de otros, por supuesto, y son muchísimos, la lista es muy larga, y él le llamaba los sarampiones. Tenemos nuestros sarampiones mientras estamos iniciándonos como poetas, y continúa. Yo no creo que se acabe y llegó hasta aquí la influencia sigue. Para mí, principalmente, yo diría que la generación del 27, todos, Cernuda, García Lorca, por supuesto, y Machado, que también tiene, bueno, Machado no es, pero desde una generación anterior, pero... Exacto, Manuel. En fin, pero además a mí las poetas guatemaltecas me han influenciado mucho. Las grandes divas, Margarita Carrera, que tiene una poesía erótica muy hermosa, Luz Méndez también tiene una poesía erótica muy hermosa, Ana María Rodas, aunque en el caso de Ana María, como todos sabemos, su poesía sí es muy directa, muy fuerte, y en cierta forma la poesía de Ana María Rodas fue un parteaguas en la poesía erótica escrita por mujeres, porque anteriormente las mujeres escribían de otra manera, escribían a las flores, a los niños, a la patria, aunque hay excepciones, ¿verdad? Magdalena Espínola es una poeta bastante desconocida, pero ella tiene un par de poemas increíblemente bellos, eróticos. Tiene uno que se llama Ayuno, y perdón porque me alargo, para su esposo se quedó viuda, y ese ayuno es un poema corto donde ella habla del ayuno sexual, del ayuno del amado. Es una preciosidad y realmente tan
sutil, tan delicado. Magdalena Espínola es anterior a Luz y a Margarita. Luego, Delia Quiñones, por ejemplo, yo siempre he admirado muchísimo la poesía erótica de Delia, porque es muy elaborada, muy exquisita, muy hermética también, pero la poesía de Delia es también otra influencia, tal vez en la delicadeza que intento ponerle a mi poesía. Y por supuesto Pablo Neruda y los grandes poetas mexicanos, Octavio Paz, por ejemplo. En fin, como les digo, la lista es larga. Muchísimas gracias. Miren, les pedimos disculpas por el ruido de fondo. Vamos a pensar que es el mar, porque no nos queda otro remedio. Y por favor, señores, si pueden estar callados, se los agradeceríamos muchísimo. Allá McDonald's, gracias. Nos encantaría que nos comentaran sobre su proceso de creación poética, las dos, y que a su vez le den el consejo a las nuevas poetas guatemaltecas sobre cómo ser poeta en nuestro país y cómo ser poeta erótico. Bueno, en lo personal yo parto de una idea que pienso que puede evolucionar por medio del lenguaje hacia una expresión erótica. Generalmente escribo a mano, yo creo que es muy saludable escribir a mano. Luego trato de plasmar ese pensamiento y lo guardo durante días o semanas, y luego lo desentierro porque digo, bueno, tal vez esto sí va a funcionar, tal vez esto sí se sostiene, tal vez esto sí tiene más o menos un valor como para revisarlo o enmendarlo, si sencillamente no vale la pena, ¿verdad? Yo creo que ese es un ejercicio que funciona. Implica a veces que no se escribe en abundancia, sino se escribe más esencialmente. Yo creo que eso en lo personal a mí me gusta mucho, y yo creo que la mejor manera de tratar de hacer poesía de cierta calidad, de cierto centro estético sobre todo, es leer mucho, porque eso es lo que alimenta a todo escritor. Y siempre repito, debemos escribir porque amamos la palabra, porque tenemos, al menos nosotras mujeres que tuvimos el privilegio de ser educadas, entonces tenemos que mantener, digamos, la disciplina, porque la verdad es que llegar a escribir tiene como base fundamental la lectura, pero iba yo a decir que leer literatura es un gran paso, pero leer poesía es otro gran paso. La poesía se aprecia, se ama, porque es como los vinos, es en la medida en que se va catando la literatura, se va llegando con más deleite hacia la poesía, y sobre todo una poesía de buena factura, por así decirlo, y que debemos escribir primero que nada porque tenemos la facilidad de expresarnos, segundo, o tal vez primero, porque eso nos hace felices, y ser feliz es lo principal. Escribir sin pensar en premios, tal vez sin pensar en reconocimientos, sino sencillamente para ejercer la libertad que nos brinda la literatura. Hace algunos días oía yo de una joven escritora que decía: yo siempre soñé con ser escritora, pero resulté ser periodista. Y efectivamente, ahora ella es escritora, periodista, porque el periodismo es en cierta forma una cárcel, ¿verdad? Te da normas, te exige cierta objetividad.
Pero en cambio, cuando verdaderamente se es libre, es cuando se escribe literatura. ¿Qué respuesta más linda? Pero ahora queremos oír a Carmen. Bueno, el proceso creativo para escribir yo creo que se diferencia mucho del proceso creativo de las otras artes. Por ejemplo, un pintor viene con el don, pero él desde niño está haciendo rayitas en el suelo, pintando las paredes, qué sé yo. El músico, todos tienen como un descubrimiento, un despertar temprano hacia el arte. El escritor, y hablo por mí más que nada, yo no creo en yo quiero ser escritor, no creo en eso. El ingeniero sí puede decir yo quiero ser ingeniero, el médico puede decir yo quiero ser médico. El escritor se va descubriendo poco a poco, y como decía Delia, primero es un lector voraz, pero voraz, no puede dejar de leer ni un solo día. Y eso le va dando como no solo la herramienta, sino la sensibilidad y también saber qué escribieron los otros, por supuesto, porque si no, uno para escribiendo, si quiere ser escritor así determinado, uno para escribiendo, digamos, como don Rafael Arévalo Martínez, que fue un gran escritor en su tiempo, con sus temas, pero la lectura le va a dar a uno ese conocimiento de lo que ya fue dicho, lo que ya se ha dicho en muchas maneras, y ahí es donde el que intenta ser escritor no hay temas nuevos, pero sí hay maneras diferentes y novedosas de contar. Luego, para decir una sugerencia más que consejo a los jóvenes escritores, ya lo dijo Delia, primero ser un lector voraz, luego dejar reposar lo que escriben, también lo dijo Delia, en su proceso creativo, es lo que hacen, y lo hago yo también, no apresurarse a publicar. Claro, uno quiere verse en un libro, pero no, hay que escribir, dejarlo reposar bastante tiempo. También no apresurarse a escribir. Y no me quiero poner así de ejemplo, pero les voy a contar algo que me pasó. Yo estaba leyendo el periódico de la mañana, Prensa Libre, hace muchísimos años, y leí una noticia pequeñita. El titular sí llamaba mucho la atención porque decía: poeta guatemalteco muere ahorcado por su propia carga. La leí, eran como unas pocas líneas, y me encogió el corazón, porque era un campesino en Tamaú, que de 19 años, que llevaba 2 quintales de café cerezo, espalda, agarrados con el mecapal. Iba solo en un camino, se resbaló y el mecapal cayó a su garganta y él no se pudo quitar el mecapal y se ahogó. Entonces empecé a pensar en él, y yo no podía dejar de pensar en él, y yo iba manejando, yo iba al trabajo y seguía pensando en él. Su nombre era Antonio Shoy Can, no lo conocí por supuesto, pero uno de mis hijos tenía la misma edad, y yo pensaba: Dios, qué diferencia de oportunidades que esto. Me imaginaba a la mamá que era tejedora, me imaginaba a la mamá con sus gallinas. Bueno, me acosó esa idea, ese dolor, ese sentimiento, y un año después pude escribir el poema para Antonio Can. O sea, el proceso fue largo. Muchísimas gracias. Y qué historia más tierna, pero es verdad, el escritor toma de la realidad imágenes, historias que le permiten su creación. Creo que tanto Delia como Carmen nos han dado de verdad una clase magistral, y en primer lugar la Pepita Editorial va a querer que nos hagan talleres para nuestras poetas, y en segundo lugar quisiéramos que nos visiten en el stand 18 para comprar el libro, muy importante. Y ahora les toca a ustedes preguntar al público. Tenemos 5 minutos.
o duda no sé cómo pudiera aconsejarle, pero no hace mucho, quizás hace unos 2 o 3 años, leí un libro completo de poesía del tema Patricia Montúfar y considero que ella fue quizá la primera mujer guatemalteca que escribió poesía erótica. No sé si estoy equivocada, por eso es que yo hago esa no pregunta, sino que una inquietud, porque sí, el libro que yo leí de ella tenía una profundidad erótica muy buena y muy realista y atrevida también en su tiempo, porque fue en el siglo XVIII que ella pues, escribió esta obra y quisiera Perdón, lo que quería decir es que nuestra Pepita, que es por la que fundamos María José Barratia Granados, no exactamente poesía erótica, pero sí pica súper chula. Pero yo no conozco a Patricia Montúfar. ¿Es Patricia Montúfar? No recuerdo exactamente, pero es de García Granados. Ah, no, esa es la Pepita, es nuestra Pepita. Sí. Ay, perdón, si yo me equivoqué, pero es de García Granados. Ah, bueno, sí, es María Josefa. Mire, ella es súper chula, súper chula, y de verdad el sermón hay que leer. Porque una mujer del siglo XIX creando lo que creó con su amigo Pepe Batres, no existe algo así en la literatura, como dicen los paletos del mundo mundial. Perdón por la equivocación, pero sí estaba pensando. Ah, bueno. Ella nació en el siglo XVIII. ¿Alguna pregunta? El señor creo que tenía una, o la señora tiene una. Y ahora la lluvia, qué triste. No nos quieren hoy. Así, se escucha, ¿verdad? No, cuando estaba hablando de los velos, Carmen, me recordó que la estructura clásica de Grecia, pues a veces se desnuda completamente en las mujeres y en los hombres, pero también esconde con los velos. O sea que tenemos en la literatura, pues podría decir en el arte occidental, que nos basamos en el clasicismo, vemos el desnudo completo como el escondido en velos, por ejemplo. Entonces me pareció muy bonito lo que estaba explicando al principio. Bueno, y cómo hemos cambiado en el mundo occidental, ¿verdad? Ahora con Bad Bunny, que cuando canta enseña todo, se podría decir, ¿verdad? Entonces de todo hay. Sí, como ustedes son dos grandes poetas que tienen muchas décadas en la literatura, ¿cómo ha cambiado el proceso creativo de ustedes si lo comparan con sus inicios? Y como decía mi abuela, Ana María Valeriano, que las admiraba profundamente, ella decía, es que Delia escribe tan lindo y no tiene esa preocupación de la métrica que nos enseñaron cuando estábamos en la escuela, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha cambiado su forma de escribir? Bueno, recuérdense que la poesía medida, como le llamamos nosotros, la que usaba la métrica, pues fue muy usada y además estricta en determinadas épocas literarias, ¿verdad? Conforme avanzó o se inició el siglo XX, pues esto fue cambiando, y hubo una libertad inmensa. Pero eso no quería decir que se descuidara, digamos, el lenguaje, sino al contrario, que tuviera mucha más preocupación. Y en donde, según yo, incide muchísimo la melodía, porque el verso libre tiene que ser música también al mismo tiempo, eso según yo también. Pero así es como han evolucionado las cosas respecto de la escritura femenina. Y esto es aplicable a todo, porque el feminismo, por cierto,
da a la literatura de mujeres mayor libertad y a la vez el erotismo amplía esa libertad expresiva. Y ese va y viene entre lo erótico y lo feminista es un trabajo encantador, es un trabajo que requiere esfuerzo, pero que también da mucha satisfacción. En mi caso, yo diría que el proceso creativo sí ha variado un poco. Yo inicié escribiendo mucho en una forma muy intimista, profesional. De hecho, en mi primer libro, un crítico dijo que ese libro era una ida y vuelta del suicidio al amor, así era de íntimo. Creo que he cambiado, no intencionalmente, pero que en la actualidad mi poesía se está abriendo a un registro social, a un registro que abarca más externamente los problemas de la actualidad, tal vez la vertiginosa información actual está influenciando de alguna forma. Como decía Luis Aragón, el poeta no puede permanecer impertérrito ante el dolor del mundo. Quiero agregar algo a esto tan importante que dijo la música, que en realidad no hemos escrito únicamente poesía erótica, sino que caminamos por diferentes, por lo hacemos actualmente y anteriormente con diferentes registros, ¿verdad? Hay una poesía de preocupación social, hay otra faceta de poesía intimista en donde realmente se vuelca de mejor manera en la poesía lírica, pero hay también una escritura, digamos, feminista eminentemente. Y luego hay otra parte que es también muy importante y es el ir hacia adentro del ser humano y de nuestros semejantes, una poesía que intenta un aquí y ahora con la sociedad en que vivimos, pero que nos implica también esfuerzo. Entonces eso creo yo que es un privilegio poder decir esto, que hemos transitado con diferentes registros en la poesía. Antes que María Odette cierre esta actividad, queremos expresarle nuestros más sinceros agradecimientos a ella, a su fundación, a su editorial, porque surgieron con la misión de dar a conocer la obra de las escritoras y lo están cumpliendo de una manera muy generosa y de una manera muy amplia y profesional. Gracias, María Odette. Tan chulas las dos, muchísimas gracias, me van a hacer llorar y sonrojarme. Y no es que yo quiera clausurar, es que como nos han dicho que nos echen, yo no me dejo echar para que no me regañen. Pero gracias al público por haber venido y dejado el Mundial de las Narices y por estar con nosotros. Acompáñenos en el stand porque de verdad vale la pena y lean esta poesía. En Guatemala necesitamos más mujeres poetas, más mujeres que escriban y que sean conocidas, tal como la Pepita, que pobrecita mía estaba medio desconocida, pero estamos tratando de cambiar eso. Un abrazo a todos los que vinieron y gracias, Delia, gracias, Carmen.